Saludos y bendiciones en esta hora a todos mis hermanos y mis hermanas que siempre pues están pendientes a escuchar la palabra del Señor. Gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente. Y después de tantas malas noticias que día tras día pues cruzan por los aires, siempre hay una buena noticia, que nuestro Señor sigue haciendo cosas lindas, maravillosas y extraordinarias. Jesús todavía está activo y la presencia de Él se mueve en todas las circunstancias de nuestra vida. Así es que, amado que me escuchen esta hora, donde quiera que tú estés, hay un milagro para ti en esta hora. Pero antes vamos a entrar en oración ante la presencia de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje, Señor, donde yo sé que hay muchos que escuchan, Señor amado, esta tu palabra. Yo te pido una bendición bien grande, Señor, que tu gracia nunca falte y que la dirección de tu Espíritu Santo, Señor amado, sea, Señor amado, con toda tu iglesia, mis hermanos y mis hermanas, Señor, que a corta o larga distancia escuchan este mensaje. En Cristo Jesús. Amén, amén. Jesús le dijo o le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Unos dijeron, bueno, por ahí están diciendo que tú eres el profeta Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista y otros decían que tú eres uno de los profetas. Y en esta hora, porque miramos siempre a través de la palabra, a través de las predicaciones de la palabra, a Jesús de muchas maneras. El Jesús de la historia, el Jesús de la religión, el Jesús de la circunstancia. Y en base a la experiencia personal que recibe la persona, pues trata de ver a Jesús en ella, ¿verdad? Y es natural porque así pues trabaja la fe. Y en esta hora pues vamos a ver a Jesús desde otro enfoque bíblico, que me parece a mí que se toca poco entre las predicaciones que uno escucha y que verdaderamente es importante que sepamos entender y reconocer al Jesús que en esta hora te voy a proyectar a través de las Escrituras. Por eso hice la pregunta, porque Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y conforme al enfoque que ellos tenían bajo sus circunstancias, pues entendían aparentemente, ¿verdad?, en su humanidad, quién era ese Jesús. Así que el tema de hoy pues es el siguiente: mirando a Jesús desde otra perspectiva. Y Lucas capítulo 24 verso 29 dice de la siguiente manera: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Amado que nos escuchen esta hora, y me parece a mí los que están ya en una edad un poquito avanzada, ya de los 50, 60, 70, pues pueden entender lo que yo les voy a transmitir en esta hora. Pero los de menos edad también pueden entender, gloria al Señor, lo que yo quiero transmitirle acerca de Jesús. Ante las cosas del pasado, amados hermanos, las casas solían tener salas formales, como decía mi abuelo. Mi abuelo nació en el 1870. Imagínense,
ha llovido bastante, ya murió hace años. Pero mi abuelo me decía, o nos decía cuando nos reunía, ese lugar que nunca se usaba, estaba reservado y bien preparado para las visitas o los peregrinos o viajeros que viajaban constantemente. Cuando hablaba de esa manera y nos hablaba, nos llevaba a un lugar, a una sala, a un ambiente que estaba siempre bien preparado para recibir a las personas, a los viajeros, a los peregrinos, que constantemente iban de un lugar a otro. Y nos decía, esto que ustedes ven aquí, esto hay que respetarlo, porque esto es para esa persona, gloria al Señor. Naturalmente eso no se ve hoy día porque los adelantos, ya no hay viajeros que caminan casi siempre a pie. Y si alguien camina a pie es un deambulante. O una persona, ¿verdad? Pues de aspecto que para muchos no se ve bien. Y hay como una distancia, pero antes no era así. Escucha, amado, la Biblia dice que mucha gente que hacían esto hospedaron ángeles de Dios sin saberlo, porque era la cultura de aquel tiempo. Del tiempo de nuestros abuelos también permanecía esa cultura, ese sistema de bondad, de recibir, de darle comida al hambriento. Pero quiero decirle que ya esta costumbre pasó a la historia. Los cambios sociales y el incremento de maldad, y añádele también a esto el ahorro de vida, causaron la desaparición de esta bonita acción o cultura. Escuche bien esto, murió por falta de uso. Me pregunto si la cocina tendría el mismo destino. Pastor, ¿por dónde usted nos quiere meter? Yo quiero que tú estés atento a esto que te voy a decir. Escuche bien, esto es lo que hoy sucede en nuestro ambiente. ¿Quieres desayunar? No, me compro algo en el camino al trabajo. No tengo tiempo porque estoy contra el reloj. ¿Vienes para cenar? No, me compro algo cuando salga del trabajo y voy al fast food y luego a un social con mis amistades. Así es que no me esperen para la comida. ¿Sabe mi hermano y mi hermana? Algún día, como pasó a la historia esta acción tan linda, algún día las cocinas van a desaparecer de las casas por falta de uso también. Porque ya no se usan casi. Y es porque el porciento de familias que las usan. Todo es, amados hermanos, por el ahorro, el afán, el contrarreloj. Y la gran mayoría de nuestra sociedad ha quitado de sus vidas las comidas hechas en casa. Las comidas rápidas para las vidas apuradas hacen que comamos más mientras vamos desenfrenadamente a nuestra vida cotidiana. Todo menos el hogar. Todo menos el ambiente del hogar. Menos el lugar donde antes se reunían
para compartir tal vez experiencias o sinsabores o procesos, pero había una comunicación. Pero hoy no es así. Todo está quedando atrás, desapareciendo de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. Todos los lugares menos la cocina, menos el ambiente de comunidad, menos la conversación en el lugar que llamamos hogar, familia y sociedad. Hoy están divididos como rebaños en corrales y con puertas, donde una autoridad abre cuando quiere abrir y cierra cuando quiere cerrar. Esto está sucediendo ante los ojos de un mundo que no se está dando cuenta porque no ha detenido su caminar en el ajoro de vida para hacerse muchas preguntas, amados hermanos, concerniente a todo este movimiento que estamos viendo. Y nos están desocializando. Y eso puede pasar a la historia como muchas cosas han pasado a la historia. Pero escuche bien lo que yo quiero decirle a usted. Esto no puede pasar. Aleluya. Es interesante que luego de la resurrección de Jesús se le reveló, amados hermanos, a dos caminantes que iban destruidos emocionalmente, que iban cabizbajos con los ojos cargados, dice la Biblia. Y dice, amados hermanos, que en ese caminar, en ese ajenjo, en ese momento difícil que habían vivido con una experiencia catastrófica, donde estaban conversando ellos en su caminar hacia Emaús, dice que se le apareció un personaje que para ellos en ese momento era desconocido. No podían entender quién era aquel personaje, porque la situación y la mala experiencia y la frustración que habían, amado, experimentado, no le dejaban ver la realidad. Luego de caminar, la Biblia dice que le cogió la tarde y como peregrino que era aquel personaje desconocido, ellos lo invitaron. ¿Y dónde lo invitaron? A la mesa. A la mesa. Se ha perdido el sentido de lo que es la mesa en el hogar. La Biblia dice que allí ellos le ofrecieron alimento, comida. Y dice la Biblia que en un momento dado, en la mesa, compartiendo el pan, recibieron la revelación. Alabados del Señor. El buen diálogo en la mesa, amado, nos ofrece oportunidades lindas y hermosas, donde puede haber transformación y revelación. Y eso se llama comunión. Gloria al Señor. Se está perdiendo la comunión en el pueblo de Dios. Pregúntate, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que está fragmentando esa unidad? Analiza y no deje que los vientos contrarios te arrastren. Te invito a que hagas un par en tu vida en esta hora. Escuche bien, no tan solamente en la mesa. Escuche bien. Asando pescado en la orilla
del lago, Jesús lo cocinó para sus discípulos. Estoy hablando después de la resurrección. Aleluya. Cenando, como dije, con sus discípulos en Emaús, en su aparición a sus discípulos después de su resurrección, estando ellos en un lugar encerrado, Jesús se le apareció y le pidió pescado y pan porque tenía hambre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cualquiera pensaría que Jesús tenía cosas mejores que hacer. Desde esa perspectiva salvadora, mesiánica, ¿qué hace Jesús en una mesa comiendo? Comiendo con los caminantes de Emaús, comiendo en el lago de Tiberias, comiendo en la casa con los discípulos. Si nos detenemos a hacer teología mesiánica, mire, hermano, entonces pues, ¿qué hacía Jesús en estas otras áreas? Porque a veces leemos esa escritura y no nos ponemos a reflexionar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esas escrituras. Hay veces que pensamos en una salvación tan elevada que nos perdemos en el pensamiento sin reconocer que Jesús, aleluya, amados hermanos, nos muestra las cosas más sencillas para Él mostrar su gloria. A veces creemos o queremos hacer unos mensajes de una teología tan elevada que pasa por encima de los oyentes y no la entienden porque la forma en que se expresa es entendible. Gloria al Señor. Pero escuche bien, cualquiera pensaría que Jesús tenía cosas mejores que hacer. Había vencido el pecado, había vencido la muerte y había resucitado para gobernar sobre todas las cosas. Sin embargo, se tomó tiempo para una comida. Se tomó tiempo para cocinar. Tomó tiempo para comer y compartir y dialogar y conversar. Y en ese ambiente tan lindo, Jesús obró renovación, transformación y revelación dio a aquellos discípulos, porque aquellos reconocieron que el que estaba allí era Jesús, que había resucitado. No porque, aleluya, ya se lo habían dicho en la comunicación de las mujeres, sino porque se personificó ante ellos en un diálogo, en una mesa y compartiendo el pan. Alabado sea el Señor. Aleluya. En un ambiente sencillo, Jesús obró renovación, transformación. Te pregunto, ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo tú ves a Jesús? Conforme al pasaje de Lucas 24-29. Era tarde, estaban cansados de andar, de caminar. Los discípulos que iban hacia Emaús. Y después de ese diálogo, sin tal vez comprender aquellas palabras de Jesús, porque lo tenían como un compañero de viaje, como un peregrino que se unió a ellos, y lo invitaron a su casa y a comer, y en esa relación de diálogo, ahí juntitos en el calor de hermandad, reconocieron que aquel extraño, que aquel peregrino era Jesús, que había resucitado entre los muertos. Mientras no entendamos el propósito por el cual Jesús vino para traer la unidad, amados hermanos, y la salvación,
vamos a tener a Jesús como un extraño, como un peregrino. Aquella gente, amados, en ese diálogo, porque a veces dialogamos con todo el mundo, pero con Jesús casi no dialogamos. ¿Y cómo podemos tener relación con el Dios a quien nosotros servimos si no dialogamos con Él? En este tiempo de tantas crisis y situaciones difíciles, me parece a mí, amados, que tenemos que tener un diálogo más profundo con el Jesús que hemos conocido. De no tenerlo como extraño, como fantasma, sino como aquel que nos sostiene, sino como aquel que nos ha prometido promesas extraordinarias y eternas. Jesús no es peregrino en nuestras vidas, porque ya hemos conocido quién es Jesús. Alabado sea el Señor. Aquella gente lo hacía muerto y estaba vivo. El Salvador de sus pecados estaba sentado juntamente con ellos. Y en esa experiencia de contacto, de diálogo, fueron renovados y transformados, donde de una manera especial recobraron fuerza, se levantaron y fueron a contarle a los suyos nuevamente la experiencia. Cuando recibimos la experiencia de ese encuentro y reencuentro con Cristo, nadie nos puede callar. Alabado sea el Señor. Sea quien sea que se venga a oponer con lo que es el pueblo de Dios, no nos podrán callar, porque la experiencia nos catapulta a serle fiel hasta la muerte. Bendita la gloria de Dios. Escuche esto, amado. Jesús comenzó su ministerio ayunando. Aleluya. 40 días en el desierto. Pero no termina así la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque murió para quitar el pecado que nos separaba de Dios. Y resucitó para darnos su espíritu que nos une y nos renueva cada día. Alabado sea el Señor. Las descripciones de su reino futuro están llenas, escuchen mi amado, de festines y de banquetes. Hasta entonces Jesús estará presente en las comidas, en la mesa y donde quiera que vayamos. Aleluya, amados hermanos, porque Él así lo ha prometido. Con Jesús, la renovación y la transformación puede darse en algo tan simple como una comida o sentado a la mesa. Jesús está presente con nosotros en algo tan simple como una comida, pero escúcheme en esta hora, aleluya, porque esto que es simple y sencillo terminará en una gran boda y en un banquete en las mansiones celestiales cuando seamos presentados ante el Padre como la novia del Cordero de Dios. Habrá un banquete y un festín grande, aleluya, y allí estaremos eternamente con Él. Por tanto, aleluya, si eso yo sé que es así porque lo dice tu palabra, yo creo en tu palabra, Dios. Te pido juntamente con mis hermanos que a corta o a larga distancia están escuchando en este mensaje, aleluya, que no nos detengamos a ver las circunstancias que nos rodean, porque hay una mesa preparada para nosotros en las mansiones celestiales. Dios, danos el alimento que nutre el alma y el espíritu para que nos renueve, aleluya, y nos remonte como el águila en las alturas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.